Estimados participantes, sean bienvenidos a la unidad número 1, cuyo título es Teorías de Aprendizaje. Mi nombre es Edelmira Velázquez, quien estará compartiendo con ustedes esta aventura pedagógica. Vamos a dar inicio a lo que sería el contenido de nuestro módulo número 1. ¿Cuáles son los temas a tratar? Los conceptos de teorías, las historias de la teoría del aprendizaje, el conductismo, el cognitivismo, la teoría humanista y la teoría sociocultural. ¿Cuál es el objetivo de nuestra unidad 1? Reconocer las diferentes teorías del aprendizaje mediante el estudio de los diferentes exponentes de cada una de ellas, las relaciones que existen entre las distintas teorías y su evolución, así como el impacto e implicación de estas teorías en la educación actual. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Conocer los fundamentos epistemológicos de las teorías del aprendizaje clásico. Comparar los diferentes enfoques en el proceso de aprendizaje e identificar los componentes de las teorías cognitivas, conductivista y humanista que explican el aprendizaje. Conceptos de teoría. Para Dale Schoen, que es un autor reconocido en el campo de la educación y las teorías del aprendizaje, en su libro Teorías de Aprendizaje, una perspectiva educativa, nos ofrece una visión integral de las teorías que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que una teoría es un conjunto de ideas o conceptos organizados que buscan explicar y predecir fenómenos o eventos en un campo específico del conocimiento. En términos más precisos, las teorías son sistemas lógicos deductivos que sustentan modelos científicos para interpretar y explicar la realidad objetiva. Estos sistemas incluyen tres elementos claves. Lo número 1 son las hipótesis comprobadas, es decir, que sirven como un punto de partida. El campo de aplicación define qué fenómenos explica la teoría. Y número 3, reglas para extraer consecuencias válidas. Permite deducir implicaciones a partir de las hipótesis. El concepto de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, resultado de la práctica o la experiencia, y los tres criterios esenciales para comprobar que hay aprendizaje son los siguientes. Número 1, un cambio en la conducta o en la capacidad. Quiere decir que el aprendizaje implica adquirir la habilidad para hacer algo de manera diferente. Aunque no siempre se observa directamente, evaluamos el aprendizaje a través de los resultados que las personas muestran. Otro criterio importante es la perdurabilidad, es decir, que el aprendizaje debe ser duradero en el tiempo. No se refiere a cambios temporales causados por factores como drogas o fatiga. Sin embargo, el olvido puede afectar la permanencia del aprendizaje. Y el tercer criterio es la experiencia como base, es decir, que el aprendizaje ocurre a través de la experiencia, ya sea practicando u observando a otros. Aunque la genética influye, el entorno y las interacciones sociales también desarrollan un papel importante. Para analizar un poquito de cuáles son los precursores de las teorías de aprendizaje. Número 1, vamos a ver un poco de lo que son los orígenes y el contexto. Las teorías contemporáneas del aprendizaje tienen raíces históricas y reflejan el deseo humano de comprenderse a sí mismo, a los demás y al mundo que los rodea. Entre ellas tenemos el racionalismo y el empirismo. Ambas posturas filosóficas influyen en las teorías actuales del aprendizaje. El racionalismo enfatiza la razón y la lógica, mientras que el empirismo se basa en la experiencia y la observación. Estas posturas filosóficas, desde una perspectiva filosófica,
El aprendizaje se relaciona con la epistemología, que estudia el origen de la naturaleza y los métodos del conocimiento. Dos enfoques son, como les dije anteriormente, el racionalismo y el empirismo. Para comprender la complejidad del aprendizaje, uno de los principales precursores que tenemos es a Platón en su obra Menón, quien plantea que el aprendizaje humano es algo complejo y se argumenta a través que el hombre no puede indagar sobre lo que ya sabe ni sobre lo que ya ignora. Entonces, el racionalismo postula que el conocimiento proviene de la mente y de la razón, independientemente de los sentidos. Platón, Descartes y Kant son figuras claves en esta corriente. Ejemplo, Platón distinguió entre el conocimiento sensorial adquirido a través de los sentidos y el conocimiento de las ideas obtenido a través de la reflexión. Creía en la existencia de ideas absolutas. René Descartes, por su lado, utilizó la duda como un método y afirmó: pienso, luego existo. Demostró verdades absolutas mediante el razonamiento deductivo y estableció un dualismo entre la mente y la materia. Kant, por su parte, amplió la perspectiva racionalista. Afirmó que la mente impone orden al mundo exterior y que el conocimiento es empírico, basado en la experiencia y en la percepción. El empirismo. En el empirismo, según esta perspectiva, el conocimiento se deriva exclusivamente de la experiencia. Aristóteles, John Locke y otros filósofos contribuyeron a esta corriente. Ejemplo, Aristóteles no diferenció claramente entre mente y materia. Creía que el mundo externo proporciona impresiones sensoriales, interpretadas como válidas por la mente. Las leyes naturales se descubren mediante la razón. Otros pensadores, tenemos a George Berkeley, Dave Hume y John Stuart Mill, debatieron sobre la realidad externa y la certeza de las ideas. Mill rechazó la idea de que las ideas simples se combinan ordenadamente para formar ideas complejas. John Locke sostenía que no existe ideas innatas, que la mente es una tabula rasa, que las ideas provienen de las impresiones sensoriales y reflexiones personales. Las ideas complejas son combinaciones de ideas simples. En conclusión, el empirismo sostiene que la única fuente del conocimiento es la experiencia. Desde Aristóteles, los empiristas han afirmado que el mundo externo es la base de las impresiones de las personas. La mayoría de los autores acepta la noción de que los objetos o las ideas se asocian para formar estímulos complejos o patrones mentales. Locke, Berkeley, Hume y Mill son algunos de los filósofos más sobresalientes que adoptaron estas perspectivas empíricas. El conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Surgió a principios del siglo XX como una reacción contra las perspectivas anteriores que se enfocaban en la mente y en lo intrapsíquico. Uno de los principales representantes es John Watson, que es considerado el fundador del conductismo moderno. ¿Cuáles son los conceptos claves del conductismo? Número uno, que existe un enfoque en la conducta observada, es decir, que el conductismo prioriza los objetivos sobre el subjetivismo. Se centra en la conducta observable en lugar de los procesos mentales internos. El condicionamiento, es decir, que el aprendizaje ocurre a través de asociaciones entre estímulos y respuestas en contextos específicos. Sugiere que los seres vivos son como pizarras en blanco, el concepto de tabula rasa, y que su comportamiento está determinado principalmente por el aprendizaje y las experiencias pasadas. Que existe una relación entre el ambiente y el aprendizaje,
que es decir, que el comportamiento se moldea por refuerzos y castigos del entorno. La teoría cognitivista social de Albert Bandura, quien nació en Canadá en 1925 y es el principal representante de esta teoría, destaca la importancia del aprendizaje observacional y la influencia en el entorno social con el comportamiento humano. Una de las teorías de él fue la del muñeco bobo. ¿Cuáles son las características de esta teoría? El aprendizaje observacional, es decir, que las personas adquieren conocimiento, habilidades y actitudes al observar a otros. El modelamiento, que las conductas modeladas por otros influyen en nuestras propias acciones. La autorregulación, es decir, que las personas establecen metas, evalúan su progreso y ajustan su comportamiento según estándares internos. Bandura aplicó su teoría a áreas como la violencia, el desarrollo moral, la educación y la salud. En su obra Autoeficacia, el ejercicio del control, explora cómo las personas buscan controlar su vida mediante la autorregulación. Destaca la importancia de la observación, el modelamiento y la autorregulación en el aprendizaje y el comportamiento humano. Por otro lado, el humanismo, expuesto por Abraham Maslow, considerado el padre de la psicología humanista, desarrolló una teoría que ha influido significativamente en el estudio del comportamiento humano. Abraham Maslow nos presenta una jerarquía de necesidades. Es lo que nosotros conocemos como la famosa pirámide de las necesidades. Según esta teoría, las personas tienen una jerarquía de necesidades que deben ser satisfechas en un orden específico. Iniciamos por la base de la pirámide, que serían las necesidades fisiológicas. Esas necesidades incluyen la alimentación, el agua, el refugio, el sueño. Luego le sigue la necesidad de seguridad, es decir, tener protección, estabilidad, empleo. Luego nos habla de las necesidades sociales, la amistad, el amor, la pertenencia. La necesidad de estima, que es el reconocimiento, los logros, la autoestima. Y en la cúspide de la pirámide tenemos las necesidades de autorrealización, es decir, el desarrollo personal, la creatividad y la búsqueda de significado. Maslow creía que las personas tienen un potencial innato para crecer y alcanzar su máximo desarrollo. La autorrealización implica la búsqueda de metas personales y la expresión plena de las capacidades individuales. Tiene un enfoque en lo positivo, a diferencia de otras teorías. Maslow se centró en los aspectos positivos del ser humano. ¿Cuáles son estos aspectos? La creatividad, la espiritualidad y la búsqueda de significado. Hace mucho énfasis en la experiencia individual. Maslow consideraba que cada persona tiene una experiencia única y que debemos comprenderla desde su perspectiva subjetiva. La teoría sociocultural de Vygotsky fue este psicólogo que nació en 1896 y falleció en 1934. En su enfoque de la psicología del desarrollo y la mediación social del aprendizaje, nos propuso la teoría del desarrollo social. ¿Cuáles son los elementos esenciales de esta teoría? La zona del desarrollo próximo de Vygotsky, que introdujo este concepto para describir la brecha entre lo que un niño puede hacer de forma independiente y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o un compañero competente. Nos habla de la mediación total. Enfatizó la importancia de la interacción social y el lenguaje en el desarrollo cognitivo. La comunicación con otros, que actúa como mediador para el aprendizaje. Nos enfoca el tema de las herramientas culturales, ya que el lenguaje, los símbolos y las prácticas sociales son fundamentales para el desarrollo cognitivo. Y la parte del enfoque del contexto cultural, se cree que el desarrollo humano está profundamente influenciado
por el contexto cultural y social en que se encuentra cada individuo. Muchísimas gracias.